Servicios informativos de Navarra Televisión. Navarra recuperó en 2012 161 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal. Suponen el 5% de todo lo que ingresó Navarra el pasado año. La cifra es un 31% más de lo detectado en 2011. El Gobierno foral lanza un mensaje a los defraudadores. Defraudar a Hacienda, o lo que es lo mismo, defraudar a la sociedad, es cada vez más complicado y además también cada vez sale más caro. Muy buenas noches. El año pasado se reforzaron las revisiones de declaraciones, las inspecciones y las investigaciones de delitos fiscales. La localización de estos delitos ha sacado a la luz 30 millones de euros. La lupa se pone ahora en el empleo sumergido, ya se anuncian medidas. UGT y comisiones obreras dicen que el empleo sumergido es el 15% en nuestra comunidad. Pero este lunes nos ha dejado otros asuntos. En el Parlamento, Nafarroa Bai y Bildu siguen sin recabar los apoyos suficientes para sacar adelante la moción de censura contra Yolanda Barcina, que sigue sin contar con el apoyo socialista. Los nacionalistas creen que hasta el 5 de abril tienen tiempo. UPN considera que no hay alternativa real. Y este es el nuevo equipo que dirigirá las áreas de acción de Unión del Pueblo Navarro, la nueva estructura del renovado partido, con Sergio Sayas como secretario de organización. Ha sido decidida hoy por la Ejecutiva, que también va a crear una oficina de atención al afiliado para escuchar y recoger propuestas. El Defensor del Pueblo lanza un órdago a la ley de transparencia por la que en Navarra, entre otras cosas, se publican los sueldos y bienes de los políticos. Dice el defensor que eso ya no es suficiente para el ciudadano y propone un paso más, un código ético obligatorio cuyo incumplimiento conllevaría la dimisión. La idea de un código ético obligatorio cuyo incumplimiento conlleve responsabilidades como la dimisión o el cese para aquellos cargos que lo incumplan. Profundizaremos en este aspecto en nuestro tiempo de entrevista, en un día que además nos ha dejado otros titulares. Nueva muerte en las carreteras navarras. Un vecino de Leiza de 40 años fallecía esta medianoche tras chocar su coche con este muro en la boca que abre el túnel de Azpiroz. En la autovía que une Pamplona con San Sebastián, la A15. Su coche quedó totalmente calcinado y la vía cortada durante varias horas. Y esto que ven es Tudela. Aquí ha ardido esta nave dedicada a transportes que ha quedado calcinada por las llamas. No ha habido heridos, pero el interior de las instalaciones ha quedado totalmente destruida. La intervención de bomberos ha impedido que el incendio alcanzase a naves contiguas en el polígono de Las Labradas. Y esta lluvia que ven es lluvia histórica porque los registros de enero y febrero son excepcionales en Navarra. Desde septiembre nuestra comunidad está en el ranking de lluvias de todo el país, pero todo lo caído en invierno no supone que la primavera vaya a dejar menos agua. De hecho, la Semana Santa viene acompañada de paraguas. No hay datos, no hay ningún invierno en Navarra con los datos de precipitación que ha tenido este invierno. O sea, no lo hay, ha sido el máximo. Y hoy en deportes, Osasuna ha regresado a los entrenamientos con el partido ante el Valladolid ya puesto en mente. Será sin duda un partido especial para Sisi, aunque tendrá que verlo desde la grada porque continúa con su plan de recuperación. El manchego ha mostrado hoy su visión más optimista de cara a la situación del equipo. Defraudar a Hacienda es cada vez más difícil y sale más caro. Es lo que ha dicho esta mañana la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea. Lo ha asegurado durante la presentación del informe sobre fraude fiscal de 2012, que arroja unos datos mejores que el año anterior en cuanto al dinero recuperado por las irregularidades y delitos fiscales. 161,5 millones de euros. Es el dinero que ha recaudado el Gobierno de Navarra a través de las medidas destinadas a la lucha contra el fraude fiscal. Durante el año 2011, la recaudación por fraude supuso algo más del 3% respecto a la cantidad total ingresada por Hacienda, mientras que en 2012 lo recaudado ha supuesto casi el 5,5%. Es decir, se ha recaudado más en términos globales, lo que supone para el Gobierno foral un buen dato, y que ha llegado durante un año en el que la Hacienda Navarra ha tenido menos ingresos en comparación a otros ejercicios. ¿De dónde han provenido estos ingresos? Pues fundamentalmente provienen de IVA, con más de 24,5 millones de euros, pero también de IRPF, de sociedades y de los requerimientos, sanciones y recargos que se aplican por no pagar los impuestos cuando corresponde. Goicoechea ha querido destacar que cada vez es más complicado defraudar a Hacienda y ha anunciado medidas benévolas para aquellos ciudadanos que declaren el fraude de forma voluntaria. Una persona, siempre que vea que ella ha cometido algún tipo de defraudación,
siempre puede voluntariamente ponerse al corriente y ahí tendría pues las sanciones propias de una declaración extemporánea, no tendría igual otro tipo de sanciones. Lourdes Goicoechea también ha anunciado medidas para luchar contra la economía sumergida en la comunidad foral. Según los sindicatos UGT y comisiones obreras, el empleo no declarado en Navarra supone casi el 15% del Producto Interior Bruto de la comunidad foral. En materia de empleo, trabajadores del Hotel Iruña Park se han concentrado para rechazar los 18 despidos que plantea la empresa. NH Hoteles ha presentado, como saben, un ERE que afecta a casi 650 empleados en todos los centros de trabajo del país. Los trabajadores en Navarra rechazan el proceso de externalización de la limpieza de pisos. Los sindicatos han presentado otras medidas para evitar los despidos. Suspensiones temporales, reducciones de jornada, transformación de contratos fijos en fijos discontinuos, prejubilaciones, voluntariedad en los casos de despidos laborales, medidas todas que preservarían el empleo y podrían conducir a una rebaja de los actuales gastos de personal. Hablamos ahora de la Mesa por el Empleo. Es una iniciativa que impulsó el Partido Socialista y que fue aprobada por unanimidad en el Pleno monográfico sobre desempleo que se celebró en el Parlamento de Navarra. Esta mañana se ha fijado la fecha para constituir esa Mesa de Empleo. Será el próximo 16 de abril. Lo ha acordado la Mesa del Parlamento una vez que el día 8 de abril los grupos presenten sus iniciativas en cuanto a cómo componerla y a su funcionamiento. Desde el Partido Socialista confían en que esta mesa de empleo se convierta en un foro de participación, de consenso y de aportación de soluciones a los reales problemas de desempleo de la comunidad. La confianza y esperanza del Partido Socialista de Navarra en que esta mesa se convierta realmente en un foro de participación, de consenso y sobre todo de aportación de soluciones a los graves problemas de desempleo que tiene esta comunidad, que para nosotros es la cuestión prioritaria. No ha sido el único asunto abordado hoy en el Parlamento. Los grupos parlamentarios de Bildu y de Nafarroa Bai han empezado ya los contactos para tratar de encontrar apoyos a la moción de censura que presentarán el próximo 5 de abril, con la que quieren desbancar de la presidencia a Yolanda Bárcenas. Siguen sin tener los apoyos necesarios tras la negativa del Partido Socialista. Ellos creen que todavía hay tiempo, mientras que UPN asegura que esto pone de manifiesto que no hay alternativa posible. La moción de censura que Bildu y Nabai presentarán el próximo 5 de abril no parece que vaya a prosperar, al menos de momento. Sus impulsores no han recibido la respuesta positiva de los socialistas, quienes en reiteradas ocasiones han dicho que no apoyarán la moción de Bildu. Tendrán que hacer el examen de conciencia sobre si sus propios votantes les exigen o no el que la señora Bárcenas siga de presidenta o no, aunque a una hora de entrada han contestado que no, hay que esperar al último momento. Que por mayoría en este Parlamento se ha pedido la dimisión de Yolanda Bárcenas. Por tanto, apelamos a esas fuerzas a que actúen en consonancia. Aunque la moción no prospere, la situación del Gobierno en minoría sigue siendo complicada y UPN reconoce que tendrá que trabajar por lograr cada acuerdo. Que habrá que pelear cada balón y hoy estamos en las mismas. Yo creo que en el Partido Socialista en su día dijo que el Parlamento era el lugar de encuentro, y en ese sentido pues habrá que seguir encontrándose en el Parlamento. Desde el Partido Popular creen que el Gobierno está bloqueado y piden a la presidenta que se esfuerce en alcanzar acuerdos con el Partido Socialista. La señora Bárcenas tiene que tener en estos momentos un mayor liderazgo y flexibilidad para alcanzar dichos acuerdos. Los parlamentarios no adscritos estudiarán la propuesta, aunque de entrada no les convence porque creen que está abocada al fracaso. Que nos parece una moción precipitada, una herramienta que deben ponerse en marcha cuando se vaya a ganar. En Izquierda Esquerra comparten esa opinión y esperan conocer el discurso que presente el candidato que se elija para fijar su posición ante esta moción de censura. Y hoy CaixaBank ha trasladado al Parlamento que no dispone de la documentación referente a las actas de los órganos de Caja Navarra de los años entre 2002 y 2012. La Cámara Foral había solicitado formalmente esas actas. Ahora, por carta, CaixaBank les ha explicado que dispone de documentación de los órganos sociales de Banca Cívica, pero no de las 4 cajas de ahorro que la componían. El portavoz del Partido Popular en Navarra ha recordado que se mandaron 2 solicitudes para requerir las actas. Una a CaixaBank, que ya ha respondido, y otra a Caja Navarra, de la que todavía no hay respuesta. Se mandaron en su día 2 solicitudes, una a CaixaBank y otra a Caja Navarra. Ha respondido CaixaBank, pero Caja Navarra aún no hemos obtenido respuesta. La mesa y junta de portavoces de la solicitud de documentación de las actas correspondientes.
El defensor del pueblo en Navarra aboga por que se introduzca un código ético obligatorio dentro de la nueva ley de transparencia y gobierno abierto. Hoy la institución ha presentado un libro que ofrece algunas claves en ese sentido y pretende dar respuesta a un requerimiento de la sociedad que pide que las viejas formas de actuar de los poderes públicos cambien. Corren tiempos en los que la palabra transparencia adquiere una relevancia interesante con unos ciudadanos que ansían respuestas mientras se exigen responsabilidad a unos poderes públicos que deben modificar radicalmente lo que ha sido hasta ahora su modo de comportarse con los ciudadanos y de responder ante ellos. Yo ahí apunto la idea de un código ético obligatorio cuyo incumplimiento conlleve responsabilidades como la dimisión o el cese para aquellos cargos que lo incumplan. Y va a tener que subir, a mi modo de ver, el listón en algunos aspectos, como la contratación, las subvenciones, el urbanismo. Y Navarra también necesita dar portazo al oscurantismo y a la falta de información que rodea el actuar de algunos políticos, con una ley que, más allá de hacer públicos sus sueldos, deje pasar la luz y la verdad de sus actuaciones. Saber qué hace o qué ha hecho con lo público, con lo nuestro, con lo que es de todos, con su servicio al interés común. Y este es el reto actual y la exigencia próxima. Este libro pretende ser el camino que guíe en el trayecto el quehacer de los políticos, dejando claro a qué les obliga y da derecho una norma que pretende construir una administración más eficaz y honesta. Si transparencia y confianza van de la mano, puede que aquí comience su camino. Un camino que recorreremos después en el tiempo de entrevista con el defensor del pueblo, con Francisco Javier Eneriz, que nos acompañará esta noche para ahondar en los aspectos que han recogido en el libro presentado hoy. Y en otro orden de cosas, Sergio Sayas, hasta ahora secretario de Comunicación de Unión del Pueblo Navarro, pasa también a asumir las tareas de organización del partido. Es uno de los principales cambios del nuevo organigrama que ha propuesto el nuevo secretario general, Óscar Arizcuren. Este es el nuevo equipo directivo de UPN que asume las tareas del partido. Adjunto a la Secretaría de Organización aparecen ahora 5 cargos que asumen el contacto con los afiliados en cada una de las merindades. Se crea además la Oficina de Atención al Afiliado que coordinará Gabriel Viedma. En el nuevo organigrama aparecen además Pachi Yanguas, Maribel García Malo, María Cuch, Javier Marcotegui y Jesús María García. Como la organización, la propia comunicación, tanto a nivel de explicar a las personas el trabajo que va haciendo UPN en las instituciones, como a los propios afiliados y a los comités locales del partido. Nuevas fórmulas de comunicación interna para que los afiliados puedan aportar sus ideas para mejorar el proyecto de UPN. Esa participación tiene que servir también para sumar y para fortalecer el proyecto de UPN. El Comité Ejecutivo de UPN, el segundo tras la celebración del Congreso, ha aprobado la propuesta realizada por el secretario general Óscar Arizcuren. Por cierto, que Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular han rechazado las palabras de Pachi Zabaleta en las que ha afirmado que no son lo mismo los mercenarios de los GAL que los que han luchado por sus convicciones. Los regionalistas han solicitado al coordinador general de Aralar que pida perdón y retire lo dicho. Zabaleta ha pedido la puesta en libertad de todos los presos de conciencia que han sido juzgados en jurisdicción de excepción. Ha manifestado que los atentados y asesinatos de ETA son muertes políticas que se podían haber evitado. Dauden personen kopurua ere gutxitu eginda. Beraz, zalantza sakonak jarri behar dira, datu hori da ikusten ez duguna. La violencia de objetivos y de usos políticos, que es una realidad que existe y que desgraciadamente ha existido, no es el camino para ningún logro político. No, los logros políticos aparentes que a través de la violencia pudieran en un momento parecer que se logran no son ni defendibles ni sostenibles. Y que UPN pida a Zabaleta que rectifique y pida perdón. De lo contrario, el insulto y el desprecio que ha proferido a las víctimas y a todos los ciudadanos demócratas hacen que su discurso se enmarque en la línea de Bildu y de ETA. La carretera se ha cobrado una nueva vida en Navarra. Ha sido esta pasada medianoche en la autovía de Leizarán, en la A15, a la altura de Azpiroz. Ha fallecido un vecino de Leiza de 40 años que circulaba en dirección a San Sebastián. Ha chocado contra una farola y posteriormente ha colisionado contra este muro de la boca del túnel. Poco después, el vehículo que se ha incendiado con el único ocupante en el interior. Después de la extinción del fuego, el médico de guardia de la zona certificaba su fallecimiento. La vía ha quedado cortada hasta pasadas las 5 de la madrugada.
Y un incendio ha causado importantes daños en la nave que alberga las instalaciones de la empresa Transportes Ropero Martínez, situada en el polígono industrial Las Labradas de Tudela. El interior de la nave, afectada por el fuego, ha quedado calcinado sin que se hayan producido, eso sí, heridos ni intoxicados. SOS Navarra ha sido alertada del suceso cerca de las 2 de esta tarde y ha enviado dotaciones de los parques de bomberos de Tudela y Tafalla. La intervención de los bomberos ha impedido que el incendio alcanzase a las naves contiguas en las que están instaladas una carpintería de madera y un taller de recambios de ruedas de vehículos. Y en Pamplona, 9 personas han resultado heridas este fin de semana tras 2 peleas multitudinarias ocurridas en el barrio de San Jorge y en el Casco Viejo. En la pelea de San Jorge, una persona sufrió 4 fracturas en un brazo. La pelea más multitudinaria se produjo en las calles Jarauta y Eslava, donde se enfrentaron 2 grupos de jóvenes con 8 heridos de distinta consideración. Policía Municipal identificó a 18 personas, 8 de ellas menores de edad. Y la titular del juzgado de primera instancia de Tafalla ha absuelto a un cazador por el fallecimiento de un compañero de batida en febrero de 2012 en una batida en Amunarizqueta, en la que participaba. En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, la juez absuelve al acusado de una falta por imprudencia leve con resultado de muerte. El pasado 11 de febrero de 2012, un vecino de Milagro de 54 años moría en una batida de jabalíes al recibir un tiro que le alcanzó en la cabeza, provocándole la muerte en el acto. Por cierto, que en materia de caza, un juzgado de Tudela ha prohibido cazar hasta que salga el juicio a 5 personas que están acusadas de un delito contra la fauna, que fueron detenidas tras hallar 120 aves muertas, muchas de ellas especies protegidas como milanos reales o buitres leonados. Un asunto que preocupa y mucho a las asociaciones de ecologistas. Y lo que también sigue preocupando a la sociedad navarra son los terremotos, tanto que el asunto ha llegado ya al Parlamento. La Junta de Portavoces ha admitido que comparezca este hombre, el geólogo Antonio Arechavala, para que dé cuenta del porqué de estos seísmos. Arechavala deberá informar a los parlamentarios de los datos recabados durante la actividad sísmica en la zona del Perdón. En las últimas horas no se ha sentido ningún terremoto después de que el viernes de madrugada se produjera el más fuerte en Navarra en los últimos años. Gerencia de Urbanismo, el próximo miércoles en Pamplona, va a estudiar la ampliación de los plazos para realizar las obras de urbanización de los parques del Meandro de Aranzadi y de Trinitarios debido a las condiciones climatológicas adversas de los últimos meses. Las empresas adjudicatarias han presentado informes en los que recogen la crecida del río Arga y la influencia de la lluvia en el estado de los terrenos, que ha imposibilitado, dicen, que se realicen las actuaciones, las obras en el tiempo que estaba planificado y pactado. La ampliación de los plazos de ejecución de los trabajos en estas zonas no supondrá, dicen, un sobrecoste para el ayuntamiento de la capital. Y hablando de lluvia, causa retrasos en obras como la que acabamos de ver, pero también deja ratios históricos. No hay registros similares de lo que ha ocurrido en Navarra en los últimos meses. Las precipitaciones de enero y febrero han sido, de hecho, históricas, aunque desde septiembre Navarra está a la cabeza de las lluvias registradas en todo el país. Seguro que les suena, es el ruido de la lluvia que no ha dejado de caer en Navarra en todo el invierno. Nunca había llovido tanto, no se recuerdan unos meses de enero y febrero así. No se daba, o sea, directamente no se daba. O sea, es que no hay datos, no hay ningún invierno en Navarra con los datos de precipitación que ha tenido este invierno. O sea, no lo hay, o sea, ha sido el máximo. Diciembre, enero y febrero han fulminado todos los registros. El del aeropuerto de Noain ha recogido 456 litros de media, cuando lo normal en invierno es 187. Es 2 veces y media más. Pero no solo el invierno. Desde septiembre Navarra es la comunidad donde más ha llovido de todo el país, por encima de Galicia o Asturias. Lo acredita este mapa, que muestra en verde más oscuro las zonas que han superado los porcentajes habituales. Nuestra comunidad es el verde más intenso, solo igualado por Andalucía, aunque con matices. El norte de Navarra es Cantábrico Oriental, que junto con las Rías Bajas Gallegas y la Sierra de Grazalema en Cádiz son los 3 puntos donde más llueve. Entonces, que el porcentaje con respecto a la media haya sido tan descarado, pues claro, te ofrece la mayor cantidad de precipitación. Desde septiembre el conjunto de Navarra registra 320 litros de media por encima de lo habitual, 100 litros más de lo normal en las localidades donde menos ha llovido, como Buñuel, y hasta 580 litros por encima de la media en puntos como Esparza de Salazar. Pero las históricas lluvias acumuladas no harán que la primavera sea más seca. La predicción, ya te digo, la que hemos hecho para los próximos días es
una sucesión de frentes uno detrás de otro y por tanto va a seguir lloviendo, por lo menos en este comienzo de la primavera va a seguir lloviendo. No van a ser lluvias como para poner avisos, o sea, para poner 40 litros en 12 horas, no, van a ser lluvias en general débiles, pero va a llover. Parece pues que de momento no achicaremos agua, pero el paraguas será nuestro compañero esta Semana Santa. Semana Santa pasada por agua en Navarra, pero se prevé que el paraguas sea necesario en más puntos del país. Y aquí los meses de enero y febrero han sido los más lluviosos en zonas como Andalucía. Marzo no está dando tregua, así van a venir los próximos días en el conjunto de España. Como siga lloviendo como hasta ahora, el mes de marzo va camino Esto es increíble. de récord histórico. Típico del norte, ¿no? Que llueve, pero tanto. En lo que llevamos de mes han caído de media unos 100 litros por metro cuadrado. Es más del doble de lo que cae en todo el mes. Muy revuelto. Va a haber problemas. Podría ser el marzo más lluvioso desde que hay mediciones, desde 1947. La zona donde más ha llovido es el sur peninsular, sobre todo Andalucía. Aquí no pueden más. Ha llovido 5 veces más de lo habitual. ¿Y la que nos espera? Pues sí, porque para Semana Santa lo sentimos mucho, pero... Más bien no son buenas noticias. Lluvias en casi todo el país. Las zonas oestes de la península son las más expuestas a las lluvias. Lo peor para ellos. Aquí siempre chove, como dicen los gallegos. Para los gallegos... Si hay que mojarse, se moja y ya está, ya a disfrutar. Y los andaluces. La verdad que es una lástima y tan grande, vamos a llorar todo. Los afortunados, los de Levante. Si no, vean estas imágenes. Son los únicos que se libran. Calorcito. Con el sol y todo. He venido con la novia a dar un paseíto. Paseo con mi novio y hace un día estupendo. Muy precioso. Está claro, estos días la envidia tiene nombre de provincia y se llama Alicante. Y las miradas de medio mundo se han fijado en Chipre y en el acuerdo por los pelos a los que han llegado la Troika y el gobierno de la isla, que salva a Chipre de la bancarrota. Van a prestarles 10.000 millones de euros a cambio de aceptar unas condiciones durísimas que llevan a reestructurar la mayor entidad financiera y a cerrar el segundo banco del país. También se imponen quitas por encima del 40% a quienes tengan más de 100.000 euros en su cuenta. Cabizbajo, el presidente de Chipre, que ha llegado a plantearse la dimisión, sale de una reunión maratoniana con un acuerdo pactado. Es lo mejor para los intereses de los chipriotas y la Unión Europea. Justifica así el esfuerzo que tendrá que hacer su país para reunir los 7.000 millones que le piden Europa y el FMI para rescatarle con otros 10.000. Fue un encuentro largo y tenso, con final feliz, según nuestro ministro económico. Buen acuerdo y un acuerdo que es concluyente. Es bueno para Chipre y bueno para el conjunto de la Unión. Creo que este acuerdo disipa todas las dudas. Sobre todo las dudas y el temor de los pequeños ahorradores. Finalmente no se tocan las cuentas y depósitos con menos de 100.000 euros. El resto tendrán que contribuir a pagar el rescate con una parte que no se ha concretado aún. Las presiones del FMI y el Banco Central Europeo han dado fruto. Chipre ha de reestructurar su primer banco y disolver el segundo. Los ahorros de menos de 100.000 euros irán al primero y los activos tóxicos y la deuda a un banco malo. Quienes tengan acciones y deuda perderán una parte para contribuir al rescate. Es la receta contra la quiebra, pero el efecto aún es incierto. Para Bruselas, el éxito dependerá del grado de compromiso de Chipre a la hora de obedecer. Y en la crónica nacional, José Antonio Griñán, el presidente andaluz, ha sacado pecho y ha asegurado que comparecerá por la trama de los ERES falsos. De hecho, el presidente de la Junta ha solicitado volver a comparecer en el Parlamento andaluz. Paso al frente de José Antonio Griñán ante el caso de los ERES. Sí he pedido hoy mismo al presidente del Parlamento andaluz mi comparecencia en pleno. Defiende su gestión como consejero de Hacienda en la época en la que se gestó la trama y también el papel de su partido en esta causa. La corrupción es siempre condenable, esté donde esté. A quien no responde es a Zoido, que ayer le acusó de ser el cajero de los ERES. Ganas he tenido de recordarle algunas cosas para situarle ante su propia responsabilidad. Pero se queda ahí, mientras la jueza Laya aplaza las dos últimas declaraciones de esta ronda de interrogatorios. Busca arrojar luz sobre la trama de agencias intermediarias que se quedaban con las comisiones de las ayudas a los desempleados y a las empresas en crisis. Se investiga un desvío de 136 millones de euros. De los 22 detenidos, 7 están en prisión. Los más importantes, Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo de la Junta, y el intermediario de los ERES, Juan Lanzas.
Malestar en la plataforma de afectados por la hipoteca tras las acusaciones de la delegada del Gobierno en Madrid. Cristina Cifuentes ha comparado sus últimas y polémicas acciones en las viviendas de políticos a la Kale Borroka. Con sus inconfundibles camisetas verdes, son miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ellos siguen actuando allí donde hay un desahucio y proclaman que son pacíficos. Pero imágenes como esta, la policía custodiando el domicilio de Esteban González Pons después de que la plataforma empapelase su portal y llegase hasta su mismísima puerta. O como esta, persecución a un político al que se encontraron en una cafetería. Han puesto al movimiento en la picota. Hoy una diputada del PP por Asturias ha puesto una nueva denuncia por acoso. Otra en Girona les acusa de amenazarla de muerte. La delegada del Gobierno en Madrid les compara con la Kale Borroka y les vincula con grupos filoetarras. A mí hay cosas que me gustaría que la plataforma aclarara, como por ejemplo el hecho de que Stop Desahucios apoyara explícitamente, como lo ha hecho, una manifestación a favor de los presos de ETA. Y esta mujer, la líder de la plataforma, Ada Colau, defiende a los suyos. Una vergüenza, una inmoralidad y una falta de respeto absoluta en general hacia la ciudadanía, pero especialmente hacia la gente afectada por desahucios. El intento vulgar del Partido Popular y ridículo, totalmente inverosímil, de intentar mezclar la lucha contra los desahucios con algo que tenga que ver con el terrorismo. Ellos han introducido la práctica del escrache, protesta nacida en Argentina, perseguir, señalar con el dedo a un dirigente político para trasladar su descontento, información para algunos, coacción para otros. Enseguida llega el deporte. Además de la vuelta a los entrenamientos de Osasuna, repasaremos la jornada de fútbol sala. Triman y Ríos perdieron, mientras que la Actual Urbina no pudo pasar del empate ante un equipo de la zona baja. Y este hombre que ven es Pedro Lozano Bartolocci. Ya mece en sus manos su nueva obra, El rapto del periodismo, un trabajo en el que analiza el papel de los medios de comunicación en la era 2.0. Advierte de que no es lo mismo información que comunicación y que solo los periodistas hacen el periodismo. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna prepara ya el asalto al estadio de Zorrilla el próximo domingo. Los rojillos se han vuelto hoy al trabajo en Tajonar y lo ha hecho además con un hombre especialmente pendiente de este partido. Sí, no podrá estar, sin embargo, sobre el terreno de juego para enfrentarse a su ex equipo. Continúa con su plan de recuperación. Así ha comenzado la semana para Osasuna. Los rojillos han regresado esta mañana al trabajo para preparar ya su partido ante el Real Valladolid. Así sí le hubiera gustado estar sobre el terreno de juego para enfrentarse a su ex equipo. Pese a no poder hacerlo, será un partido igualmente especial para el jugador manchego. Era de los partidos que tenían marcados al principio, el volver allí, el jugar allí con Osasuna, pero no ha podido ser. El rojillo ha reconocido que sobre todo en Valladolid aún hoy le preguntan con quién va. Sí, no ha querido dar lugar a suspicacias. Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Quiero que gane Osasuna siempre. Y aparte que lo necesitamos. Sí, ha dado en Tajonar algunas de las claves que podrían ayudar a Osasuna a sumar esos 3 puntos vitales para el equipo de cara a conseguir el objetivo de la permanencia. Claves que según el manchego pasan porque Osasuna se haga dueño y señor del balón. Si le quitas la pelota ellos sufren mucho, ¿no? Están acostumbrados a jugar con ella. Y tenemos que tener cuidado individuales, si vuelve Ever, buen jugador. Pues, pero yo creo que es un equipo más de conjunto que individuales. Ha querido remarcar además que lo bueno para Osasuna es que depende de sí mismo y que hay que seguir en esa línea, por lo que toca es ganar en Valladolid. El primer entrenamiento de la semana ha supuesto el regreso a la normalidad para hombres como Rubén o Quique Sola, que arrastraron molestias durante la pasada semana, mientras Raúl Loé o el propio Sisi han seguido ejercitándose al margen del grupo. Mala jornada en fútbol sala, ninguno de los representantes en la élite consiguió la victoria. Mientras Ríos perdió en casa, Triman lo hizo en Santiago. Raúl Campos, segundo máximo goleador de la Liga, marcó un hat-trick que acabó con la posición de Triman Navarra. El madrileño abrió el marcador para Santiago a los 10 minutos. En juego estaba la quinta plaza y se notó en la tensión del partido.
Mediada la segunda parte, otro madrileño, Rafa Usín, empató para los navarros tras un robo a mitad de pista de Carlitos. El goleador del conjunto foral vio su segunda amarilla y por tanto fue expulsado en esta acción al caer en el pique ya existente desde la primera parte. Una rigurosa decisión del árbitro que desequilibró el encuentro, pues Santiago se volvió a adelantar cuando a falta de 3 minutos para el final jugaba con superioridad. Triman arriesgó con Arasa como portero jugador, pero no surtió efecto y Raúl Campos aprovechó para en el último minuto firmar su hat-trick con 2 goles que finiquitaron el choque, tras el que los de Imanol Arregui ocupan la 6ª plaza, a 2 puntos del 5º puesto que ostenta su rival de este fin de semana. Ríos Renovables también perdió. Los riberos cayeron por la mínima 1-2 frente al Humacom Zaragoza. La primera parte fue un intercambio continuo de golpes sin un claro vencedor, pues ninguno de los dos equipos logró perforar la portería contraria. En la segunda parte, Ríos gozó de claras ocasiones para adelantarse en el marcador, pero fue Humacom quien lo hizo tras este palo de Retamar. Una jugada que fue preludio al primer gol del Humacom. Falta de 3 minutos, con Ríos jugando con portero jugador, Andresito lanza ligeramente desviado. El cancerbero de Humacom Zaragoza saca rápido. Un pase medido a la cabeza de su compañero que establece el 0-2. Con el tiempo casi cumplido, Ríos acortó distancias por medio de Rubí tras una jugada colectiva. Un tiempo para más, los riberos ven peligrar su 8ª plaza, a la que han caído esta jornada, pues su derrota unida a la victoria del 9º, el Marfil Santa Coloma, deja la distancia entre ambos a solo 2 puntos de diferencia. Tampoco la Actual Urbina pudo ganar, aunque al menos puntuaron. Las chicas de Leandro Fernández empataron a 1 frente al Ciudades Burgas, un rival de la zona baja de la tabla. Es el único punto negativo de la segunda vuelta de las Rojas, donde son las mejores. Las navarras se quedan a las puertas de la 3ª posición. La Actual necesita una victoria en las 6 jornadas que restan para sellar su clasificación matemática para la Copa de España, que se disputa a finales de mayo en Bilbao. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. España ha reducido su dependencia energética al 70% según datos que ofrece el Ministerio de Industria. Sin la eólica, ese porcentaje se situaría en el 75%. Es nuestro apunte ecológico de la noche. En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. El indicador de la dependencia energética al que hacíamos referencia ha mejorado considerablemente desde el año 2008 en España, cuando superaba el 78%. Las razones de esa mejora en la independencia energética ha sido principalmente la reducción de la demanda de la energía final bruta y un incremento importante de la aportación de las energías renovables, que pasaron en ese periodo del 10% al 16%. La eólica supuso un 33% del incremento de la aportación renovable, siendo la tecnología que más incrementó la independencia energética española en este periodo, seguida de los biocarburantes. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. El rapto del periodismo. Así ha titulado Pedro Lozano Bartoloche su última publicación, un libro en el que advierte del cambio de una profesión que cada día se enfrenta, dice, a nuevos retos. Y en ese camino este periodista aboga por que los medios no caigamos en el pesimismo y no olvidemos que no es lo mismo información que comunicación y que sin periodistas no hay periodismo. ¿Quién ha raptado al periodismo? Lo primero que le hemos raptado ha sido los periodistas, que no cumplimos con la honestidad que debemos ejercer y la profesionalidad de nuestro oficio, primer caso. Segundo, los medios, que están más preocupados por los problemas económicos que indudablemente existen, por la caída de publicidad, por la caída de los lectores, por la fragmentación de las audiencias. O sea, que hay unos hechos, un diagnóstico, por emplear un término médico, que demuestra que está en una situación difícil y complicada. Entonces, ante eso se puede responder de dos modos: a tirar la toalla o decir, vamos a superar esto. Y yo animo a que se supere esto.
Consideraciones a tener en cuenta. Y del periodismo a la arquitectura. En el Palacio de Condestable de Pamplona puede visitarse estos días una exposición que muestra las principales corrientes de vanguardia de la arquitectura y del interiorismo en nuestro país. Aquí pueden encontrar desde maquetas a fotografías de edificios construidos, pero también proyectos de otros en construcción. Hay 4 categorías: arquitectura, interiorismo, ciudad y paisaje. Todos los trabajos que aquí se ven han sido seleccionados por el jurado de los importantes premios de arquitectura, premios FAD, en las ediciones de 2011 y 2012. Pueden visitarla en el Palacio del Condestable en Pamplona. Forget about the apple spell. Don't fall in. Y como siempre, al final de este informativo abrimos el tiempo de entrevista y lo hacemos esta noche de la mano del defensor del pueblo navarra, Javier Eneriz, que ya nos acompaña. Bienvenido, señor Eneriz. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Hoy, lo hemos visto al principio de este informativo, se ha presentado este libro que no viene a ser sino una reflexión sobre la Ley Foral de Transparencia y del Gobierno Abierto. Una ley que, entre otras cosas, por ejemplo, refleja que nuestros políticos deben dar cuenta de cuánto tienen, de cuánto cobran, y recoge también otras maneras de relacionar a la Administración con los ciudadanos para que sea una relación más transparente. Pero yo no sé si usted ha venido a decir que esa ley de transparencia suena muy bien, pero está sirviendo para poco. No, yo creo que puede servir para mucho, que hay que ponerla en marcha, algo que el Gobierno de Navarra ya ha hecho a través del Departamento de Presidencia. Tiene una página web y ahí empiezan a aparecer todos los datos que hace un año considerábamos inimaginables. Y ya no le digo nada hace una década, eran datos protegidos y ahora son datos conocidos por cualquier ciudadano. Y en ese camino vamos bien. Yo lo que he reflexionado y sigo sometiéndolo a debate público es si en los tiempos en los que estamos actualmente, que son unos tiempos duros de ciertos escándalos relacionados con la contratación, con las subvenciones, con expedientes de urbanismo, si no, la sociedad no nos está reclamando que demos más pasos y que haya un reto mayor. Y ese reto mayor es para el Gobierno de Navarra y para el Parlamento como instituciones principales en estos momentos. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay un reto y hay una demanda de que todavía la ley de transparencia sea más fuerte, porque si no puede quedarse, para las demandas actuales, insuficiente en algunos aspectos. O sea, que podría quedarse en papel mojado si no se toman decisiones nuevas. No, está bien. O sea, yo esto lo que quiero subrayar ha hecho lo necesario, ha hecho lo suficiente, pero vamos a por el notable. Vamos a por el sobresaliente. ¿Por qué? Porque nos lo está pidiendo la gente. Y en esa búsqueda del sobresaliente, desde la institución del Defensor del Pueblo, se recomienda o se propone que se aplique en Navarra un código ético obligatorio, o sea, que sea de carácter vinculante y obligatorio, que marque incluso la dimisión y el cese cuando las cosas estén mal por parte de la clase política. Esto es lo que proponían esta mañana, ¿no? Sí, pero yo lo que quiero destacar es que ya hay un código ético. Ya existe desde el año 2011. Y la ley de transparencia habla de ética. Pero el problema es que ese código ético no es obligatorio y cuyo cumplimiento y garantía queda en manos del Gobierno de Navarra y de las propias entidades locales. Yo lo que creo es que debe ser obligatorio, no voluntario, no unos principios sin más, y que además debe pedirse o poder pedirse la exigencia en los casos de incumplimiento, porque estamos pidiendo a las máximas autoridades y a los máximos cargos la máxima prestación de todas sus habilidades y sus capacidades personales. Eso es lo que hay que poner en claro, ¿eh? O sea, y el incumplimiento de ese código tiene que tener aparejada una responsabilidad. Y en los sistemas democráticos, esto que estamos aquí hablando y que puede parecer extraño, si a alguien se lo preguntan en Estados Unidos o en el Reino Unido, no le sorprende nada. ¿Por qué? Porque ya llevan más años, ya han pasado todo esto que nosotros estamos pasando, algunas veces lo vuelven a pasar y cuando se dan esos incumplimientos sancionan pidiendo el cese o la dimisión inmediata, ¿eh?
La falta de dimisión es un asunto que está preocupando en el conjunto del país a la ciudadanía española, ¿no? Porque vemos, se ponían los casos de Estados Unidos, pero hemos visto cómo en Reino Unido, por una multa de tráfico, importantes dirigentes han dimitido. Ha pasado también en Alemania por tesis doctorales relacionadas con los tiempos de la universidad de los dirigentes. Con la aplicación, por ejemplo, en Navarra de este código ético obligatorio, no sé si habrían dimitido muchos políticos siguiendo las exigencias del guión que propone. Pues al menos hubiera habido que reflexionar sobre si no tenían que dimitir o no. ¿En qué sentido? Mire, hay una cosa que está clara. Esto es como la famosa frase que se suele decir de Julio César, que la mujer de César no solo tenía que ser honrada, sino que además parecerlo. O como esas frases de que aquí no puede quedar absolutamente nada oscuro o en duda. Si usted recuerda, hace unos meses cayó toda la cúpula del Pentágono y de los servicios secretos por asuntos personales de algunos de los principales dirigentes. ¿Por qué? Porque no consideraban que en la sociedad estuvieran dando el nivel de ejemplaridad que se pide de ellos. Aquí en el caso de España es curioso, pero se mezcla la responsabilidad política con la responsabilidad judicial. Se monta de verdad una auténtica confusión en la que no nos aclaramos nadie. Hasta que se suele decir, hasta que a uno no le imputan, pero bueno, y aunque te imputen, fíjate si luego te dejan libre. No, pero es que ese no es el nivel de exigencia. El nivel de exigencia no es un nivel de exigencia ni judicial ni penal. Es un nivel de exigencia político, es un nivel de exigencia social. Es lo que uno ¿qué es por lo que tendría que dimitir? Por aquello que si se lo contara a 100 personas en una sala grande se avergonzaría y prácticamente entendería que las 100 personas le están desautorizando. Ese es el nivel social. ¿A usted le parece que eso ha pasado en Navarra en los últimos tiempos? Bueno, yo no quiero dar nombres, pero desde luego hay casos que han sido poco ejemplares y que están en el malestar de la gente, ¿no? O sea, también hay que darse cuenta de que en estos momentos hace falta mayor ejemplaridad porque se están recortando las prestaciones, se están reduciendo servicios, se han reducido salarios de funcionarios, se han reducido salarios de empleados del mundo laboral, se han perdido muchísimos puestos de trabajo, la gente está en el paro, la gente está con muchísimas necesidades y en estos momentos hay que dar cuanto mayor ejemplo, ¿no? Mayor demanda de esas prestaciones que decíamos por parte de quienes, pues de las autoridades y de los cargos públicos, en los que yo también me incluyo, O sea, no estoy aquí predicando para los demás cosas que no deban ser aplicadas a uno mismo. ¿Qué situaciones éticas recogería ese código obligatorio que proponen? Mire, están recogidas en ese código ético no voluntario. En el anterior, no vinculante, el voluntario. Y hay un código, y hay ya una serie de pautas generales y comunes en todos los sistemas democráticos. El no mentirás, el no antepondrás, parece esto los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero es que es eso, el no antepondrás el interés común, o el interés particular al interés común o al interés general, el no robarás, todas estas pautas, el no te beneficiarás indebidamente de la actuación pública más allá de tu sueldo que tú tengas preestablecido y ese sea el que está fijado para ti. El no utilizarás los medios públicos para fines privados. Es que son cosas tan algunas veces de canicón, como se dice vulgarmente, que deberían ser las que determinaran el espíritu de ese código ético, que por otra parte ya digo que ya está, ¿no? De alguna forma. Hablan también en estos comentarios, en esta reflexión sobre la ley de transparencia, de situaciones relacionadas con las subvenciones, con las contrataciones y con el urbanismo, en las que la institución, el Defensor del Pueblo, ha detectado cierta opacidad en Navarra. ¿Esto es frecuente? No, o sea, yo he hecho referencia a los casos que estaban en los medios de comunicación, ¿no? Fíjese usted que en los casos que están en los medios de comunicación son obras públicas, son casos pues, de ciertos cargos políticos que han sido ministros o de ciertas ¿No se refería usted a Navarra en ese caso? No estaba hablando de Navarra, no estaba hablando en términos ni siquiera generales, estaba hablando en términos nacionales, ¿no? En términos nacionales, en casos de obras públicas, en casos de ERES, que son subvenciones o que son regulaciones de empleo, en casos relacionados con el urbanismo de licencias, planes, etcétera, ¿no? Tampoco es que Navarra sea ningún mundo tranquilo. Todos sabemos de casos que ha habido relacionados pues, precisamente con expedientes de contratación o con expedientes de obras públicas o de urbanismo, ¿no?
Pues esperemos que todas estas reflexiones se puedan incluir para mejorar esa ley de transparencia, si es así lo que quieren, o al menos es lo que parece y lo demanda la ciudadanía, que pide más transparencia en las relaciones entre las administraciones públicas y el ciudadano. Muchísimas gracias, defensor, por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues así despidiendo a Javier Neriz, aprovechamos para despedirles también a ustedes. Nuestro tiempo se agota, pero la información volverá a esta casa mañana en sus citas puntuales. Descansen.